Dios les bendiga, les saluda Rafael Díaz, predicador católico. Gracias a todos por estar ya conectados. Para mí es un gran honor esta entrevista. Tengo conmigo aquí a una persona que pues literalmente todos ustedes lo conocen. Es una persona que ha sido de gran inspiración para mí en la defensa de la fe. Un hombre con un gran testimonio, y le quiero agradecer por haber aceptado esta invitación. Y pues aquí les presento a ustedes al doctor Fernando Casanova. Doctor Casanova, ¿cómo está usted? Muy bien, hermano Rafael, qué gusto coincidir contigo en tu canal. Agradezco mucho la invitación. Gracias, doctor. Y estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias, la verdad que para mí es un honor. Veo muchos sus videos, sigo sus redes sociales, su cuenta de Twitter, su canal de YouTube. Un doctor, un teólogo. Bendito. Por gracia del Señor. Por gracia del Señor, créeme que es por gracia del Señor. A ver si tengo tiempo para contarte, para que puedan entender esa expresión, por gracia del Señor. Sí, a mí me motivó mucho cuando miré uno de sus testimonios que usted da aquí en El Sembrador, un canal católico aquí en Los Ángeles. Sí. Y la verdad que me impactó desde esa vez que miré ese testimonio de usted. Y nos ha servido de mucho, no solo a mí, pero a muchas otras personas que defienden la fe. Entonces, la verdad que Dios le va a premiar. Bendito Dios. Así es. Doctor Casanova, pues quisiera comenzar haciéndole algunas preguntas, ¿verdad? Y la primera pregunta que le quisiera hacer, para que si hay personas que quizás están conectadas que aún no lo conocen, que me sorprendería, pero puede pasar. ¿Quién es Fernando Casanova? Que nos pudiera decir brevemente quién es el doctor Casanova, de dónde viene su testimonio. Yo me río porque si yo te entrevistara a ti, comenzaría con la misma palabra. A ver si alguien no conoce a Rafael Díaz. Bueno, pero en mi caso, yo soy puertorriqueño. Nacido y criado en Puerto Rico. La mayoría de las personas me conocen o me han llegado a conocer primero por mi testimonio de conversión a la fe católica. Yo no había sido católico nunca antes, así que te podrás imaginar cómo me sorprendí yo mismo cuando me di cuenta que el Señor me estaba tratando este camino hacia la Iglesia Católica. El Señor me fue mostrando en este camino que la plenitud de la fe cristiana, que a mí honestamente me interesaba, radicaba de forma plena en la Iglesia Católica. Fue una sorpresa para mí, hermano, porque yo no tenía comunión con los católicos. Yo lo único que sabía de la Iglesia Católica eran aquellas leyendas negras. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando como parte de aquella primera formación, se me había dicho que los católicos sacaron el púlpito de la proclamación de la palabra y allí pusieron el altar para negarse a predicar el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, un montón de cosas. Luego entonces te podrás imaginar cuando me fui dando cuenta, ¿no?, de que todo eso pues no era cierto, porque siempre el altar, el partimiento del pan, y de hecho registro de la misma Biblia, ¿no? Y podemos seguir mencionando, y tú sabes mucho de esto, y las personas que también nos están escuchando y viendo saben mucho de esto, pero esto solamente para decirte un ejemplo, ¿no?, de por qué yo me iba sorprendiendo durante ese trayecto en el que el Señor me iba mostrando esas cosas. Yo terminé la licenciatura en el seminario de nuestra denominación, y entonces después de esa experiencia de formación protestante, sobre todo de extracción pentecostal, pues se me dieron algunas tareas pastorales. Una de ellas fungía como lo que llamábamos evangelista y otra como capellano. O sea, yo ejercía, fue mi primera experiencia, ejercía mi ministerio pastoral en una institución que no era la iglesia, sino una institución hospitalaria, ¿no? Y entonces ahí fue la primera vez
en que yo tuve un cuestionamiento pastoral que fue lo que yo reconozco me metió de cabeza en este trayecto. Yo recuerdo, mira, yo estaba muy bien intencionado. Yo pensaba que era responsable del destino eterno de las almas, que yo estaba seguro el Señor había puesto a mi cuidado. En un momento dado, yo me cuestionaba, ¿y cómo estar seguro? Porque ahora descubro, ahora me doy cuenta de que hay otros cristianos bien intencionados como yo, que se basan en la misma Biblia que yo, dicen estar inspirados por el mismo Espíritu Santo que yo, sin embargo estábamos irremediablemente divididos. Sí. Y como yo tenía formación teológica, yo sabía que no nos poníamos de acuerdo en asuntos medulares de fe cristiana. Porque los que no saben dicen, es lo mismo, ¿qué más da? No te preocupes, más o menos hay una línea de secuencia, más o menos un cuerpo de doctrina uniforme. No, eso no es así. Eso no es así. Y podemos hablar largo y tendido también sobre eso. Entonces, yo decía, para referir a estas personas al camino correcto, yo tengo que mostrarles la verdad. Pero ¿cómo estar seguro de la verdad en cuanto a este tema se refiere, en cuanto a este otro tema se refiere? Como por ejemplo el bautismo. Dime tú si el bautismo cristiano no es un tema medular. O sea, es el principio de la salvación, ¿tú me entiendes? Es la erradicación del pecado original. Y no nos poníamos de acuerdo entre nosotros mismos, ¿no? Así que ese problema pastoral, y fíjate, en eso me identifico con Lutero, porque lo que a Lutero lo metió por ese camino que siguió de rebeldía, fue un problema pastoral, fíjate, fue un problema pastoral. Lo que pasa es que, salvando la diferencia, ese problema pastoral a él, que era el problema de la gente que no se iba a confesar porque pensaba que ya habían sido, ya sus pecados habían sido erradicados para el resto del tiempo futuro. Pues ese camino lo sacó a él de la Iglesia Católica y un problema pastoral me metió a mí en la Iglesia Católica, ¿no? Me refiero a ese problema, ¿no? El problema de que yo tengo que mostrar la verdad, yo tengo que estar consciente de la verdad para poderle enseñar. Okay. Entonces, ese problema pastoral me fue mostrando dos cosas. Primero, la intención del Señor Jesús de establecer, fundar y acompañar una sola y única iglesia. Para los que creemos en la historicidad del evangelio, nosotros sabemos, y esto es dogma católico, pero también lo creíamos los pentecostales y los evangélicos conservadores. O sea, la intención original del Señor Jesús de establecer y acompañar a una sola y única iglesia. Lo que pasa es que esa iglesia para nosotros subsiste en un cuerpo visible, que es la Iglesia Católica de nuestros días. Para nosotros allá, la iglesia era invisible, enfatizábamos el cuerpo místico de Cristo y no la subsistencia concreta, ¿no? De una institución, por supuesto, porque no convenía, imagínate, porque yo no podía señalar una iglesia, habían varias iglesias, como te decía, nos contradecíamos entre nosotros. Así que primero me llamó la atención eso. Si el Señor Jesús tuvo la intención de fundar y establecer una sola y única iglesia, número uno. Y número dos, si esa iglesia fue visible en el capítulo, yo sé que me estoy extendiendo, Rafa, perdóname, pero es que por lo menos déjame terminar con este primer dilema nada más. Claro que sí, mira, doctor, claro que sí. Ok. Primero, la intención del Señor de fundar y establecer una sola iglesia. Segundo, la intención del Señor de que esa iglesia fuera visible. Ahí está el problema. Ahí está el problema porque entonces el cuerpo místico de Cristo no subsiste en una institución invisible, sino visible y concreta. A esto me llamó la atención el capítulo 17 de San Juan. No solo por el capítulo 17 de San Juan, sino por lo que hermanos protestantes en 1948 dijeron cuando fundaron el Consejo Mundial de Iglesias. Voy por parte. En el capítulo 17 de San Juan, a partir de los versículos 19, 20 y 21, dice el Señor: Padre, no ruego solo por estos. Y si te fijas en el contexto, el Señor está siendo acompañado por sus apóstoles, por sus primeros ministros. Dice: Padre, no ruego solo por estos, sino por los que creerán por la palabra de esto. Ahí estamos tú, estoy yo, están los que nos están haciendo el favor de vernos y escucharnos en esta ocasión. Padre, no ruego solo por esto, sino por los que creerán por la palabra de esto, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean perfectamente uno, según el adverbio que usa una de las Biblias nuestras, para que el mundo crea. Aquí es donde está la clave. Para que el mundo crea.
O sea, el mundo tiene que ver, constatar, probar, verificar la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo para poder creer. Por lo tanto, tiene que ser una institución visible. Y otros textos más, pero para ser breve. O sea, fíjate de lo importante que es esto. O sea, el testimonio de la unidad visible de la iglesia, de lo que conocemos nosotros como sus ministerios, como su fundamento apostólico, etc. Es fundamental y necesario para que el mundo crea y se salve. Entonces yo me cuestioné y dije, ven acá. Entonces el Señor quiere que el mundo se salve. Por lo tanto, al Señor le interesa la unidad de esa iglesia. Y ya nos estamos dando cuenta de algunas cositas que están pasando últimamente. Nos estamos dando cuenta de que estamos yendo en contra de lo establecido y querido por el Señor. Entonces, Dios quiere que el mundo se salve y para eso quiere una sola y única iglesia. Y me preguntaba, ¿quién quiere que el mundo se pierda? El diablito. Yo sé que hay protestantes y católicos ahora que no creen en el demonio. Así es. Pero la estrategia del demonio es que el mundo se pierda. Por lo tanto, ¿cuál es la estrategia del demonio en contra de la iglesia? Dividirla. Así es. Dividirla, deshacerla, confundir, ¿no? Y entonces, para terminar entonces entonces el Consejo Mundial de Iglesia, las principales denominaciones protestantes se reúnen en Ginebra en el 48 para fundar el órgano ecuménico más importante del mundo. Ahí no estaban los católicos metidos. Y me llamó la atención porque mira cómo es la providencia divina, porque mientras yo estoy en este dilema, me cae en las manos la historia del Consejo Mundial de Iglesia y los documentos de incorporación del Consejo Mundial de Iglesia. Y dicen nuestros hermanos protestantes que inician el diálogo para procurar la unidad entre ellos, ya que se han dado cuenta que su realidad de división es un enigma, es un escándalo y es un pecado. Wow. que atenta contra lo originalmente dispuesto por el Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Y entonces, voy a terminar, 30 segundos. Y entonces, después, la última o la cuarta de las notas, ¿no? La apostolicidad de la iglesia, como ese criterio de autoridad establecido por el Señor para que nadie se equivoque y que se concretiza al sol de hoy en el magisterio de la iglesia. Y el último gran tema fue la Eucaristía, porque después de todo esto, yo no sé si tú vas a pensar mal de mí a partir de hoy, pero aún con todo eso, después de cuatro años en este proceso, descubriendo en cada tema o después de cada tema que la Iglesia Católica siempre tenía la razón, yo no quería hacerme católico. Mi hermano, pero cuando me encontré con ese misterio formidable de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en el sacramento del altar, ahí tuve que levantar las manos, mi hermano, me tuve que rendir y entregar y decir al Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad a partir de ahora. Yo no conozco a esa gente, me parece rara, me han hablado mal de ellos, pero esa es la iglesia en la que yo tengo que perseverar a partir de este momento. ¿Y en qué año se hizo usted oficialmente ya católico? El 19 de abril de 2003. De 2003. Como pasa el tiempo, hermano, como pasa el tiempo. Ay, hermano. Yo todavía en el 2003 aún no tenía una conversión aún, pero estamos hablando de que quizás tenía unos 10 años. Yo lo he escuchado, pero mi consuelo es que tú también vienes para acá. Y a mí honestamente que lo que siempre me llamó mucho la atención de usted, doctor, es que el impacto que tuvo la Eucaristía en su vida, ¿verdad? Para su conversión definitiva. Oh, yes, fue definitivo. Quisiera tener tiempo para conversar sobre eso, porque la verdad es que ese tema me desarmó. Así es. ¿Y de qué manera? Claro, pero la verdad que estamos agradecidos con Dios, pues el día de hoy, el doctor Fernando Casanova, un católico, defensor de la fe, y pues agradecidos con Dios, ¿verdad? Y tenemos que seguir evangelizando, pero si ustedes quieren saber más sobre el doctor Casanova, siempre por favor vayan a sus redes sociales, todas sus redes están en la descripción del video, en la parte de abajo, su canal de YouTube, su cuenta de Twitter, para que conozcan más a profundidad al doctor Casanova.
Doctor Casanova, pregunta número 2. Esta la verdad que es una pregunta bien importante en estos tiempos. Y queremos la verdad escuchar la opinión de un teólogo en la Iglesia Católica. ¿Por qué hay tanta crisis de fe espiritual y moral el día de hoy en la Iglesia? El cardenal Sara ha hablado mucho de esto, ¿verdad? Sí. Y sabemos lo que ha pasado con el cardenal Sara, ¿verdad? Entonces, también a mí me impactó esta noticia, ¿verdad? Pero el cardenal Sara ha hablado mucho de esto en sus libros. Y la realidad es que sí hay crisis de fe, moral, espiritual. ¿A qué se debe esto, doctor? ¿Y qué cree usted que es la solución para mejorar esta crisis? El cardenal Sara y otras personas con mayor capacidad que yo han dado en el clavo. Es la falta de la búsqueda del ideal de la santidad. Es increíble que nosotros nos estemos batiendo todavía que el Concilio Vaticano II bueno, que el Concilio Vaticano II malo, de que todo se lo debemos al concilio, de que y se lo debemos a tal papa, o a tal situación económica, o a tal nivel de corrupción. Al fin de cuentas, todo se reduce a que no hemos logrado comprender que lo más importante del Concilio Vaticano II lo hemos ignorado, nos hemos dejado engañar, porque lo más importante del Concilio Vaticano II es la llamada universal a la santidad, Lumen Gentium, llamada universal a la santidad. O sea, no es que nos hayamos enterado a partir del Concilio Vaticano II hace 50 años. Ese es el ideal trazado por nuestro Señor Jesucristo, que recapitula la ley, ¿no? En el Levítico, recuerdo ese texto: sean santos porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo, ¿no? Y posteriormente el Señor Jesús en el Sermón de la Montaña, capítulo 5 de Mateo, versículo 48, recapitulando ese ideal establecido por su Padre en el Antiguo Testamento, dice: sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y por ahí para abajo el resto del Nuevo Testamento y la tradición, toda la revelación, la Sagrada Escritura, siguiendo por ahí para abajo, la tradición cristiana católica también. O sea, nos señalan ese ideal. Ahora bien, ¿qué es lo que ha colaborado con esto? O sea, ¿cuál ha sido el cómplice de esa, entiendo yo, tragedia de no habernos dado cuenta? Bueno, el cómplice, entiendo yo, es lo que llamamos en la academia el modernismo teológico. El modernismo teológico católico, que viene del liberalismo teológico protestante, que comienza sobre todo el racionalismo bíblico, entendiendo, entre otras muchas cosas, esto no es una clase de teología, pero tengo que ir al grano, que entiende, entre otras cosas, en que las verdades de fe fundamentales, creídas por nosotros, reveladas por Dios nuestro Señor en Cristo, no son verdades reveladas nada. Y que esas verdades reveladas, y dicen que no son reveladas porque no son inmutables, o sea, porque no pueden permanecer a través del tiempo, sino que tienen que cambiar, tienen que variar, tienen que ser acomodadas de los tiempos. ¿Okay? El que inició esto fue bueno, entre otros muchos, pero el más famoso entre ellos es un exégeta protestante, Rudolf Bultmann, con aquella teología del Nuevo Testamento en la que él proponía la desmitologización del Nuevo Testamento para que el Evangelio fuese entendido para el hombre moderno, Luego entonces otro teólogo protestante, Karl Barth, se da cuenta de que eso es una quimera, de que el hombre moderno para los liberales y para los modernistas era los compañeros de facultad, porque el hombre moderno eran los fieles de la parroquia, eran los fieles de la iglesia, los que estaban dispuestos a creer. Entonces comienzan a hablar y estos están en nuestros seminarios. Estos se metieron en los seminarios y todavía están hasta el sol de hoy. No estoy hablando ahora de la clase de personas que en muchos seminarios llegaron a acoger y a admitir. Estoy hablando meramente de la cuestión teológica, de la cuestión académica. O sea, imagínate que va un seminarista, digamos un muchacho bien intencionado, un muchacho con vocación, un muchacho llamado por el Señor,
y allá se encuentra con unos profesores que lo deslumbran por su inteligencia. Y ese profesor le dice que el Señor Jesucristo no resucitó nada. No. Los apóstoles lo que tuvieron fueron visiones del resucitado. ¿Tú me entiendes? Sí. O sea, la historicidad, o sea, el evangelio no goza de historicidad y por lo tanto depende de la interpretación que cada cual quiera darle para su vida privada. De ahí es que viene entonces, por ejemplo, para mencionarte un ejemplo concreto, porque en este canal tú dices las cosas como son. James Martin, por ejemplo. James Martin es hijo, pastoralmente hablando, de esa vertiente. Sí. O sea, para mí no es malo esta conducta. Esta conducta libre y conscientemente consentida no es pecado. Y esa es la forma en que otros individuos católicos y yo ahora entendemos el evangelio, interpretamos el evangelio y queremos aplicar el evangelio. Y por lo tanto, la iglesia tiene que cambiar. ¿De qué estamos hablando? Con el debido respeto, estamos hablando de protestantismo. Estamos hablando de protestantismo. O sea, y esto está desde hace tiempo, mi hermana, desde hace tiempo. Yo estaba viendo la entrevista que tú le hiciste. Yo me gocé mucho esa entrevista al padre Javier Olivera. Y él llamaba la atención de algo que yo he pensado mucho también. Esto viene de hace tiempo. ¿Me entiendes? Claro, hay que ser justo con nuestros ministros, digamos, con nuestros papas y con esa gente allá arriba, tú sabes. Y es que esta iglesia es demasiado grande, ¿tú me entiendes? Y el nombramiento de obispos y de funcionarios, pues, no se da por un contacto directo o un conocimiento empírico del candidato, sino por referencias que les están dando, ¿tú me entiendes? Y entonces... Sí. O sea, lo que te quiero decir con esto es que la crisis esta de fe moral y espiritual es muy compleja, Y yo le doy gracias a Dios por haberme puesto a trabajar con los laicos, porque yo creo que nosotros los laicos, una vez más, como ha pasado anteriormente a lo largo de nuestra historia, una vez más, los laicos tienen un papel protagónico en términos de su perseverancia y en términos de la llamada que le podemos hacer a nuestros pastores para que, como decimos en Puerto Rico, se pongan para su número y cumplan con su responsabilidad de pastorearnos, porque esa es su responsabilidad por un lado y es nuestro derecho. Nosotros tenemos el derecho de ser pastoreados correctamente en nombre de Jesucristo, con la doctrina de Jesucristo. Soluciones, ¿qué puedo decir yo? Retomar el ideal de la santidad, sin la cual, dice la carta a los Hebreos, nadie verá al Señor. Tratar de hacernos santos, vivir para eso, es lo que da propósito a nuestra vida, porque mediante la consecución de ese ideal de la santidad es que nosotros damos gloria a Dios, y dar gloria a Dios es lo único para lo que nosotros hemos sido creados. Así que voy a terminar esta segunda pregunta de la siguiente manera. Mira, tengo que concluir con un llamado a los laicos y a los seglares en primer orden, de que seamos optimistas. Mira, repasemos la historia de la iglesia. Mira, yo recuerdo cuando estudiaba, por ejemplo, el dilema con la herejía arriana. Es increíble. Se dice que la mayoría de los obispos de la época eran arrianos, estaban a favor de la herejía. Sí. El gran campeón de la ortodoxia trinitaria, San Atanasio, fue deportado, despatriado 6 veces. Se dice que en una ocasión le dijeron: mira, Atanasio, ríndete. ¿Tú no te das cuenta de que todo el mundo está en tu contra? ¿Te sientes identificado tú, Rafa? Tú no te das cuenta que todo el mundo está en tu contra. ¿Y qué dijo Atanasio? Dijo: no, yo estoy en contra de todo el mundo. Y mira, y la historia y la providencia le dio la razón a Atanasio. Y a pesar de todo eso, la fe católica no solamente salió incólume, sino que salió fortalecida. Cuarto Concilio de Éfeso, 481. Y ese dogma fundamental y determinante de la fe cristiana, que es la Santísima Trinidad, pues mira, resurgió más sólidamente definido y creído por nosotros los cristianos. Así que
positivos y con ánimo. Y a la gran mayoría de nuestros sacerdotes, que son hombres buenos y son hombres bien intencionados, adelante, cumplan con su trabajo. Olvídense de la carrera eclesiástica, saquen eso. Aquí no estamos en Apple Corporation. Aquí estamos abandonados, sí, aquí estamos abandonados a la providencia divina. Allá arriba ustedes no van a llegar. Ustedes tienen el deber de quedarse aquí abajo cuidándonos de los lobos, ofreciéndonos un cuidado pastoral y una formación, administrando los santos sacramentos como Dios manda, y vamos para adelante en el nombre del Señor. Esta vida es breve, esto se termina ya mismo. Así es, muy importante todo lo que ha dicho el doctor Casanova. Algo que me llamó mucho la atención, lo que usted dijo: tenemos derecho a ser pastoreados correctamente. Me encantó eso que usted dijo. Y el cardenal Sara, en su último libro, Se hace tarde y anochece, nos dice a nosotros los laicos que tenemos que exigirles a nuestros pastores la fe. Entonces, eso me encantó, la verdad, eso que usted acaba de decir. Tenemos derecho a ser pastoreados correctamente. Y qué bueno que, porque se me olvidó hablar sobre eso. O sea, una de las estrategias de las fuerzas del mal para atentar en contra de la moral y la espiritualidad nuestra es el atentado contra la virtud teologal de la fe. Y esto es importante, Rafa, por favor, dame un minuto nada más. Claro que sí. Esto es importante porque la virtud teologal de la fe es teologal porque nos conecta con Dios. Y la virtud, mira qué interesante esto, la virtud de la fe, esto lo voy a tratar en el próximo video, la virtud de la fe, la más importante es la caridad, pero la virtud de la fe es la más urgente porque es la que establece la zapata, el fundamento sobre el cual se levanta el edificio de la perfección cristiana. ¿Okay? La fe teologal, por la cual nosotros creemos en Jesucristo o en Dios y en Dios en Cristo y en todo lo que Él ha revelado y preceptuado por la sola autoridad de Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. Sin esa virtud, o atentando contra esa virtud, nosotros desmoronamos el edificio de la perfección cristiana. Entonces, no solamente eso, mira, lo que pasa es que, mira, otro problema que tenemos es que somos demasiado inteligentes. Demasiado inteligentes. ¿En qué sentido? Demasiado inteligentes, entre comillas. ¿En qué sentido? Pues te voy a decir. Santo Tomás de Aquino, porque ya queremos saber de la escolástica, tú sabes. Santo Tomás de Aquino nos enseñó la correlación directa y codependiente que hay entre la virtud de la fe y la virtud de la pureza, hermano Rafael. ¿Okay? Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Okay? La virtud de la pureza hace que entremos en contacto con Dios. ¿Okay? ¿Okay? Es un preludio de la visión allá arriba en el cielo. La virtud de la fe aspira a ver a Dios y por eso es que se correlacionan. ¿Okay? La virtud de la fe aspira a ver a Dios y la virtud de la pureza hace que nosotros veamos a Dios más directamente en este mundo antes de llegar al cielo. Por lo tanto, esto es Santo Tomás de Aquino, este no soy yo. Por lo tanto, si tú atentas contra la virtud de la fe, estás atentando contra la virtud de la pureza. Y ya tú te puedes imaginar pero la relación que tiene esto que acabo de decir con todo o con algunas cosas que nos han pasado últimamente, sobre todo allá en tu país. Claro, muy importante todo lo que está diciendo doctor Casanova, y por eso lo quise invitar aquí al canal para que la gente pues reciba palabras de aliento, que se le abra el entendimiento a la gente en estos tiempos tan difíciles. Pasando a otra pregunta, doctor, yo sé que usted es una persona muy conocida no solo en el catolicismo, pero también en el protestantismo. Y esta pregunta, qué mejor que la responda usted, que viene del protestantismo, ¿no? Y sí, la pregunta es, ¿cuáles son las estrategias que más usan los protestantes para llevarse a los católicos a sus iglesias? Es una pregunta muy importante. Sí. Yo no sé usted a cuánto se llevó o si no se llevó. Bueno, yo recuerdo que una vez allá en el barrio
llegaron los testigos de Jehová a hacer las cosas, a hacer las visitas allá. Y entonces la iglesia de nosotros estaba era la iglesia del barrio. Y cuando nosotros nos enteramos que los testigos de Jehová andaban por ahí, nosotros salimos, hermano, bueno, nosotros estábamos bien intencionados, tú sabes. Éramos los pastores, éramos los líderes y salimos a defender a nuestra gente, Y yo digo, caramba, fíjate, yo no gozaba del beneficio, de la plenitud de la fe, pero yo quisiera que ese celo que yo tenía cuando estaba en el otro lado y otros compañeros míos, ministros y pastores, pues lo tuviéramos también nosotros, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas, yo apuntaría a lo que yo creo es, en cuanto a esa pregunta, lo más importante. Lo más importante es lo siguiente. Es lo que estos hermanos aseveran en términos de nuestra falta de una relación personal con Cristo. Por eso es que en la mayoría de las ocasiones, cuando dialogo con estos hermanos, y los he estado escuchando toda la vida, pues ellos arguyen primero que allá en la Iglesia Católica no tuvieron esa relación con Cristo. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros podemos hablar de las estrategias de ellos, pero ¿qué tal las estrategias de nosotros para evitar eso? Nuestros pastores, los obispos en Aparecida hicieron mención de esto, o sea, en el sentido de que nuestras comunidades deben ser lugares donde se provea y se fomente una experiencia, y una experiencia correcta es una experiencia completa y verdadera que incluye toda la doctrina revelada por Jesucristo y todos los medios de gracia establecidos por Jesucristo para de verdad tener una relación con Él, que son los santos sacramentos, entre otras cosas. Entonces, nosotros tenemos o deberíamos hacer consciente a nuestra gente acerca de esto y hablarle claro, sin condenar a nadie. Porque mira, yo tengo el caso de mi mamá. Pues mi mamá, pues, la pobrecita no sabe, ella no entiende mis explicaciones y si el Señor no hace un milagro o no me da, qué sé yo, no me da o no intensifica el carisma de la predicación o de enseñarle a mi mamá, pues es probable que ella se salve en esa otra iglesia no católica. El problema lo tengo yo, porque yo no puedo salvarme en ninguna otra iglesia que no sea la iglesia católica. Porque y tú tampoco, Rafa, claro. porque nuestras conciencias están correctamente informadas por la plenitud de la fe. Entonces, vamos a informar en la conciencia a nuestros hermanos. Sí. Para que se enteren de esto, para que también tengan conciencia de que no se pueden salvar en ninguna otra iglesia o que no pueden tener de verdad una relación completa y verdadera con Jesucristo el Señor, con el Espíritu Santo, como lo quieran llamar, ¿me entienden? Entonces, pues yo creo que esa es la estrategia o la forma en la que estos hermanos tienen, por lo menos la principal, y la que yo identifico, en mi opinión, como la más importante, ¿no? Allá no, otra cosa es, en base a eso es, allá no porque no lo sentiste, allá no porque tú no tuviste esa experiencia de conmoción de tus sentimientos, ¿tú me entiendes? Y eso es importante también porque otro trabajo que tenemos nosotros es hacerle consciente a nuestra feligresía, a nuestra gente, de que la experiencia espiritual y religiosa y cristiana de verdad no se reduce a una experiencia religiosa y espectacular de sobrecogimiento de las emociones. Todo eso está chévere, con eso no hay ningún problema, pero una relación con Cristo no se reduce a eso, sí, sino a la convicción y a la certeza que da la fe, según el primer versículo del capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y otra cosa, y esto hay que agradecérselo al Papa Francisco, cuando nos llama la atención en el sentido y nos recuerda que el testimonio primario de nuestra revelación de nuestra evangelización tiene que ser la alegría. Evangelii Gaudium, o sea, tiene que ser la alegría. Y no solamente porque el Papa Francisco lo dice muy bien, pero también San Pablo en el ejemplo que da en la carta a los Filipenses, en el momento más triste, hermano. Muchas de sus comunidades se habían echado a perder,
algunos de sus colaboradores le habían abandonado, otra gente en la que él había evangelizado apostataban de la fe. Y en ese momento, humanamente hablando, más triste, más neurálgico de su vida, él escribe, no es que escriba, porque no la pudo escribir. Él estaba en un calabozo del siglo I, él estaba encadenado. Él estaba encadenado, perdona que hable como puertorriqueño, él estaba encadenado. O sea, él tuvo que dictar la carta en un calabozo, en una mazmorra del siglo I, humedad, haciendo sus necesidades encima, tú me entiendes, conviviendo con ratas. Y ahí él dicta la carta a los filipenses, y no hay otro escrito en el Nuevo Testamento, no hay otra carta en el Nuevo Testamento en la que se hable y se insista más en el gozo y la alegría. En el capítulo 4, estén siempre alegres. Y después dice, os lo repito, estén alegres o estéis alegres. ¿Sabes? Así que nada, por eso es que hacemos énfasis, ¿no? en el optimismo que debemos nosotros de tener, porque al fin de cuentas todo se reduce a ¿le creemos al Señor o no le creemos al Señor? Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Le creemos o no le creemos? Sí, así es. Claro, pero por otro lado no nos vamos a desatender. Porque si nosotros somos hijos de la iglesia y amamos a Dios, nos tenemos que doler, y por eso rezamos y ofrecemos sacrificios. Por eso la importancia de formarse. Muchos católicos pues también se van de la iglesia y nunca se formaron. Entonces la formación es muy importante, conocer la liturgia y pues tener una relación personal con Jesucristo es algo del día al día, ¿verdad? El que persevera hasta el final se salvará. Sí, Señor. Yo varias veces lo he dicho en algunas predicaciones. Algunos dejan el encuentro que tuvieron con Jesucristo en una fecha. Y no, nuestro encuentro tiene que ser todos los días. Seguro, sí, seguro. Sí. Esto no se reduce a levanta la mano, pasa al frente y repite esta oración. Claro. No, eso es mucho más que eso. O sea, hay una cosa que se llama arrepentimiento, hay otra que se llama conversión, renovación de la mente, pureza del corazón, cambio de vida. Esto es completo, todo o nada. Claro. Entonces, por eso es que nosotros los católicos enfatizamos el proceso, enfatizamos sobre todo la santificación. O sea, no hablamos de la conversión como un primer momento en el que tú tienes esa experiencia, ese resurgir, ese despertamiento, sino que eso, en el mejor de los casos, marca el inicio de un proceso, y ahí es que la cosa se pone buena. Sí, usted mencionaba al Papa Francisco también, la Evangelii Gaudium, que me gusta mucho la Evangelii Gaudium, una parte de la Evangelii Gaudium donde el Papa Francisco dice: qué hermoso es que los jóvenes sean callejeros de la fe. A mí me tocó mucho esa parte y precisamente hablando del Papa Francisco paso a la pregunta número 4. Esta pregunta, doctor, como dicen, es brava, pero quiero saber su opinión y estoy seguro que muchas personas quieren saber su opinión. Vamos a ver. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su opinión sobre el pontificado del Papa Francisco? Y se lo pregunto porque el pontificado del Papa Francisco está siendo atacado violentamente y pienso yo que a veces, yo sí lo he dicho públicamente, siento que en algunas ocasiones el Papa quizás no es muy claro y por eso descontextualizan mucho su mensaje. Pero ¿qué es la opinión de usted sobre el pontificado del Papa Francisco, que está dando mucho a qué decir? Para comenzar, yo tengo que asumir la buena fe que tiene el Papa Francisco, de hacer lo que hace y decir, porque yo no vivo en ese corazón. Yo no sé lo que hay allí dentro. Yo lo que sé es que objetivamente hablando es lamentable, en mi opinión, que no se exprese claramente, contundentemente, porque de esa forma, queriendo ser un buen pastor, confunde a las ovejas. Y yo espero, Rafa, que se entienda que yo estoy hablando con mucho respeto. Yo estoy hablando con mucho respeto, porque es el sumo pontífice, es el sucesor de Pedro. O sea, así es. Ocupa la cátedra, o sea, es el criterio de autoridad, tú sabes, es la cabeza visible
¿entiendes? Pero también tengo que, visto desde la academia, desde lo que he estudiado, yo sé que allá arriba hay pastoralistas y hay teólogos. Por lo tanto, nosotros debemos tener paciencia porque el Papa Francisco es un pastoralista, no es un teólogo. O sea, ustedes no esperen la contundencia de un San Juan Pablo II o la claridad de un Benedicto. ¿Tú me entiendes? Porque estos otros pues enfatizaban la claridad, porque la claridad y la referencia al depósito de la fe y a la solidez de la doctrina, para esos dos papas, entiendo yo, era determinante para llevar a cabo su labor como pastores de la iglesia. En el caso del Papa Francisco, entiendo yo, él cree que debe ser más condescendiente, que debe ser más plural, que debe, ¿cómo diríamos? Sí, que debe ser más paciente, ¿no? Y que, pues, debe dar la oportunidad para que coexistan diferentes voces y opiniones. Claro, yo también tengo que ser honesto y decir que en la práctica, eso que yo entiendo es el querer del Papa Francisco no se está llevando a cabo. No se está llevando a cabo porque lo que está predominando en la iglesia actualmente no es la pluralidad de voces. Si bien podemos debatir si es bueno admitir una pluralidad de voces. Pero lo cierto es, para responder, que no hay una pluralidad de voces. Si bien, repito, no estoy diciendo con esto que debe haberla, sino que lo que hay es la preeminencia de una cierta facción ideológica en la iglesia que es la que está imperando en este momento. Por eso es que estoy hablando muy franco, Rafa. Estoy hablando muy claro, ¿sabes? Claro. Por eso es que, por ejemplo, el padre Javier, tú sabes, te lo tuvo que aceptar, ¿sabes? Y tú lo sabes muy bien de que un sacerdote dice una verdad doctrinal, no que esté dando una opinión, sino que está defendiendo una verdad fundamental de fe cristiana, y lo reniegan, tú sabes, lo reniegan o no accede al episcopado. Y por otro lado, sacerdotes heterodoxos son reconocidos y promovidos en la carrera eclesiástica. No sé si me estás entendiendo. Claro, ¿okay? Que sí. Y vuelvo y repito, hermano Rafael, yo estoy diciendo esto abriendo mi corazón, y yo te agradezco mucho la oportunidad que me das de poderme expresar, porque a mí muchos hermanos me dicen, di tu opinión, di tu opinión, pero yo quería pensar bien estas cosas para poderlas decir. Y yo te quiero agradecer la oportunidad que me has dado para yo poderme expresar en este sentido y decir que lo que yo estoy diciendo no es para reprobar, no es para condenar, sino, repito, para que tengamos paciencia por un lado, pero no que nos conformemos, no que seamos tolerantes, que seamos pacientes, pero perseverantes y militantes. ¿Okay? Orando y ofreciendo sacrificio, y he dicho otra cosa, optimistas y dando testimonio con nuestra alegría y con nuestra militancia de que tenemos la razón. Y como ha pasado en toda la historia de la iglesia, vamos a salir más fuertes y vigorosos de esto que estamos pasando. Vamos a salir más vigorosos y vamos a salir más fuertes, porque eso ha sido la historia de la iglesia. Y una vez más, gozamos con la garantía de permanencia e indefectibilidad con la que el Señor pues caracterizó a esta iglesia que fundó hace 2000 años atrás. Claro, por eso es muy importante pues orar por el Papa. El Papa siempre pues será atacado
¿verdad? Pero yo la verdad que, al menos en mis años de vida, puedo decir firmemente que el caso del Papa Francisco, estos ataques pues son todavía mucho más. Hay personas que no ven nada positivo en el Papa Francisco. De todo lo positivo que tiene el Papa, para muchos no lo ven. Todo lo que hace el Papa está mal y pues sabemos que tampoco es así. Entonces, sí, perdón. no, sí, díganos, doctor. Que te quería, no sé, quería decir algo. Mira, y esta crisis, con respecto, esta crisis no, lo referente al Papa Francisco, nos demuestra también la falta de formación que padecemos. Porque cuando uno señala que tal vez el Papa Francisco pues debió haber actuado de otra manera o no habló claro o que cometió este error y tenemos que orar por él para que el Señor lo ayude y para que personas que lo asesoren bien. Entonces, hay gente, católicos, gente buena, que reaccionan y dicen, tú estás en contra del Papa. ¿Cómo es posible que tú digas una cosa como esa? El Papa no se equivoca, el Papa es infalible. Ahí tú te das cuenta de la falta de formación. Claro. Porque aquí nadie, por lo menos nosotros los católicos conservadores, no estamos yendo en contra de ese dogma fundamental de la fe cristiana católica. No, de ninguna manera. Al contrario. Yo recuerdo una anécdota, creo que fue con respecto a San Juan Pablo II, que le preguntaron a un cardenal, oiga, ¿es verdad que el Papa no se equivoca? Y él dijo, esta mañana se olvidó de mi nombre y me llamó por otro nombre. o sea, sí, hombre. Así que, nada. O sea, no, vamos ahora con más ahínco y con más fe. Y con más, vuelvo y repito, y con más optimismo. Así es, pero usted ha dicho algo muy clave, es por la falta de formación y por eso una vez más vemos lo importante que es formarse, ¿verdad? Doctor Casanova, esta pregunta es muy importante. Quisiera saber qué opina usted de esto. Las revelaciones privadas, apariciones de la Virgen, ¿no? Y hablo de las que están aprobadas por la Iglesia, Fátima, Lourdes. Sí. Sabemos que las revelaciones privadas pues siempre han estado allí, pero pareciera que hoy en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, la pandemia, etcétera, como que ahora se ha vuelto un tema un poco más viral, como que se ha destapado otra vez, ¿no? Sí. Quisiera que usted nos aclarara el tema de las revelaciones privadas, porque hoy hay muchos canales católicos que como que están descontextualizando mucho esta situación para hacer ver algo que en realidad no es. Entonces, sabemos que las revelaciones privadas, pues no estamos obligados a creer en ellas. ¿Qué es su opinión, doctor, sobre las revelaciones privadas y cómo un católico tiene que saber manejar la situación de las revelaciones privadas? Yo recuerdo cuando recién entraba a la Iglesia Católica y en una ocasión un buen hermanito me dijo que yo no era católico todavía. Entonces yo le pregunté, ¿cómo que? Porque me dice, ¿por qué tú dices eso? Y me dice, no, lo que pasa es que en la sala de tu casa tú no tienes tal cuadro de tal aparición que tuvo tal que tuvo tal mística y por eso naturalmente yo lo abracé y le dije regálame el cuadro y no te preocupes, pero naturalmente le expliqué, pero no entendió porque él quería entender, él quería creer eso y eso le hacía feliz, pues ni modo. Nosotros entendemos eso mejor si lo contrastamos con lo que conocemos como la revelación pública. Para que entiendan bien, la revelación pública se refiere a lo revelado por Dios en Cristo, ¿okay? Según creído o practicado de forma oficial por la Iglesia Católica. ¿Okay? La Iglesia Católica, con la autoridad que tiene, el sumo pontífice con su autoridad ex cátedra, etcétera, o mediante también el reconocimiento en la tradición, por ejemplo, por la liturgia,
Por ejemplo, si alguien dice, eso de los ángeles custodios se basa en revelaciones privadas. No, tiene su sustento en la Sagrada Escritura, en expresiones de los santos concilios, aunque no haya habido una definición dogmática al respecto, y tenemos una fiesta litúrgica. Ya eso se considera parte de la revelación. ¿Me entiendes? Porque es parte de la tradición. La tradición nos muestra y nos demuestra el dogma, la fe correcta en los santos ángeles. Y si quieren específicamente en los ángeles custodios. Entonces, hay que establecer esa diferencia entre lo que es la revelación pública, oficial, definida, y las revelaciones privadas, que pueden ser muy buenas también y que son buenas también. Pero la revelación privada que tiene una persona aparte, ¿okay?, es una revelación que le edifica a ella, o que en el mejor de los casos la edifica y la promueve en la fe. ¿Okay? Pero yo no estoy obligado a creer lo que esa persona, porque esa persona no tiene autoridad apostólica. Es lo mismo, por ejemplo, en el caso, a ti me parece que te llamó la atención, pues yo te sigo también bastante, y en Twitter, por ejemplo, tú hablabas sobre eso en una ocasión. Ahora mismo no recuerdo exactamente el Twitter, pero hablabas sobre esa diferencia. Y me gustó mucho porque hay que enfatizar eso, para que la gente no se confunda, por lo menos para que la gente esté advertida. O sea, yo sé que hay muchos hermanos que me hablan de estas cosas y me dicen que yo debería, y cuál es mi opinión, etcétera. Y mi opinión es una revelación privada, está bien, ¿tú me entiendes? Pero no me la puedes imponer, o no puedes pensar que yo soy menos cristiano porque no creo, o porque no estoy obligado a creer, o porque sencillamente desconozco, o porque no reconozco que yo necesito esa revelación para promoverme espiritualmente hablando. No sé si, fíjate, yo quería explicar muy claramente, yo no sé si he sido muy claro, pero por lo menos yo quisiera llamarle la atención a los hermanos de que se fijen sobre todo en la revelación de Dios en Cristo, según reconocido, celebrado y definido por la autoridad apostólica de la iglesia. Y si quieren tener las devociones que tengan y creer tal o cual cosa o leer tal o cual documento, pues ni modo. Siempre y cuando eso no atente contra la fe, o siempre y cuando eso no los enemiste con la iglesia o no los saque de la iglesia. Claro, y eso que usted dice es muy importante, porque yo pienso que aquí el problema es cuando no se lee nada de escritura y solo se enfocan en revelaciones privadas. Pareciera muy, muy inocente eso, pero me imagino que a lo largo trae consecuencias, ¿o me equivoco, doctor? Sí, seguro que trae consecuencias. seguro que sí. Porque entonces, imagínate cuando la Iglesia Católica en la Iglesia Católica pues no termine por reconocer, o quién sabe si advierta, que es otra de las opciones, o repruebe, como pasó en Puerto Rico. Una advocación que fíjate que llegó a calar mucho allá en México. Me refiero a la Virgen del Pozo. Del Pozo, así es. La Virgen del Rosario del Pozo de Sabana Grande. Pues el magisterio local, la Conferencia Episcopal de Puerto Rico, y posteriormente creo que han corregido eso también allá en la diócesis donde habían reconocido esa... Tengo que hablar esto con mucho cuidado porque conozco personas que religiosos de esa organización, que yo sé que son gente buena y están bien intencionadas, pero lamentablemente, tú me entiendes, pues no están del todo correctos, por cuanto siguen no solamente militando, sino promoviendo una advocación y espiritualidad que ya ha sido reprobada, descartada por el magisterio local. Así que sí, eso tiene su riesgo. Claro, muy importante todo lo que está diciendo el doctor Casanova. Doctor, por último, quisiéramos saber qué ha hecho durante la pandemia. Yo
Recuerdo que lo llegué a conocer a usted en persona en enero del 2020. Estuvimos en un evento juntos y recuerdo que en ese evento el evento se tuvo que culminar. No, ni siquiera llegamos al domingo, el día sábado lo cancelaron. Y esa fue la primera vez que lo llegué a conocer en persona. Recuerdo, teníamos unos eventos programados aquí en California, yo y usted, se cancelaron. Pero para finalizar esta entrevista, ¿qué ha hecho el doctor Casanova, su trabajo en la evangelización en estos momentos, en la pandemia? Bueno, ahora ha sido, yo lamento muchísimo lo que está pasando, pero Romanos 8:28, o sea, todo obra para bien, tú sabes, para los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Esto lo cito como con un poquito, ¿no? Con temor y temblor, porque está en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, que supone la vida en el espíritu, que ya eso, ¿verdad? Pero vamos a aplicarnos, nosotros que somos principiantes, vamos a aplicarnos ese texto también, porque creo que no está mal aplicado. O sea, todo obra para bien. Creo que algo así hemos dejado nosotros ver a lo largo de esta entrevista. Y en mi caso personal, al principio yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Se me viene la casa encima y ahora qué vamos. Ay, entonces yo enseguida pienso, la universidad, pero me pongo, ¿y qué universidad? Universidad. Ay, mi madre. Entonces, el negocio de mi familia, ya eso no existe. Ay, mi madre. Pastor evangélico, ni se te ocurra. Entonces, pero entonces me asusto más porque entonces me piden que haga presentaciones virtuales. Entonces yo digo, ¿y qué es eso de virtual? ¿Tú me entiendes? Yo tengo unas redes sociales porque me las abrieron mis hijos, yo ni las atiendo. Yo publico de vez en cuando y mal cuando se me ocurre, yo no sé nada y porque me han puesto las aplicaciones en el teléfono, tú sabes. Entonces, y me ha tocado entonces meterme en ese mundo con la gravedad de que soy un hombre que ya comienza a envejecer, tú sabes, que aprendo más lento sobre todo de estas cosas, ¿tú me entiendes? Pero todo obra para bien y en el sentido también de que he tenido algunas presentaciones en Puerto Rico, más frecuentemente de las que tenía anteriormente. Yo siempre tenía como el interés de presentarme más en Puerto Rico y de visitar nuestras comunidades y ahora se me ha dado, gracias a Dios. En Puerto Rico está todo abierto. En Puerto Rico somos una iglesia militante, somos cristianos, como decimos en Puerto Rico, fajones y somos atrevidos y lo hacemos todo con el debido respeto, ¿no? de la autoridad, pero lo hacemos. Nosotros no le estamos haciendo favores al gobierno. O sea, nosotros, sí, porque otra cosa que pasa es, el gobierno dice 200, pero yo digo 100, o ciérrala mejor. Cierra mejor. No, nosotros no, aquí en Puerto Rico no somos así. Y eso me ha dado la oportunidad para visitar algunas comunidades en Puerto Rico y poderlas servir. Y desarrollar esto de las redes sociales que me está dando mucha satisfacción, hermano. Últimamente me he dado cuenta, sobre todo en los últimos 3 meses, ¿no? De que esto tiene su razón de ser. Y esto rinde su fruto cuando estamos enfocados, cuando sabemos a qué el Señor nos ha llamado y hacemos eso para lo que el Señor nos ha llamado, ¿sabes? Y el Señor, pues nada, siempre saca la cara por uno. Y otra cosa es que cuando digo obra para bien, es que yo también tenía el interés, hermano Rafael, yo no sé, pero yo tenía el interés como de viajar menos, ¿no? Y ahora yo creo que con el desarrollo de las redes sociales y presentaciones virtuales voy a poder lograr viajar menos. Pero tú, hermano Rafael, no te acomodes, porque yo tengo un buen pretexto. O sea, yo cumplo 57 años este mes, pero tú eres un hombre joven y eres fuerte y eres saludable, ¿tú me entiendes? Y tienes la capacidad y tienes el llamado. Así que nada, ponte a viajar tú y yo me pongo a descansar un poquito más. Sí, pues es muy importante que las personas pues sepan qué ha hecho el doctor Casanova. Yo siempre supe de que
antes de la pandemia, pues ustedes atendían un poco sus redes sociales, pero entendible. El doctor Casanova es un hombre muy ocupado, siempre viajando, evangelizando, predicando, evento tras evento, pero Sí. gracias a Dios, pues ya el doctor Casanova ha logrado pasar los 100,000 suscriptores en su canal de YouTube. Eso me ha dado muchísima alegría. Eso olvidé mencionarte, lo que una de las grandes de las grandes alegrías que yo he tenido ha sido ese canal. Hemos establecido allí una comunidad tan viva, interactiva, interesada. Y nada, yo te agradezco mucho, hermano Rafael, que lo mencione, porque la verdad es que ese canal me ha dado muchas alegrías y me ha mostrado también otra muy buena oportunidad que tengo para evangelizar y llegar a mucha gente. Claro, y qué bueno que lo menciona a todos los que nos están viendo. Son muchísimas personas que nos están viendo y que nos van a estar viendo. Este video lo van a ver muchas personas. Les invito a que vayan y se suscriban al canal del doctor Casanova. Es muy importante que se suscriban a su canal de YouTube para que siga creciendo el canal. Ya más de 100,000 suscriptores. El link de su canal está en la descripción del video, como todas sus otras plataformas. Síganlo también en Twitter. Yo sigo al doctor Casanova en Twitter. Es un hombre muy activo en Twitter. Sí. Entonces, el doctor Casanova está presente. Está presente, ahora ya más virtual, como muchos de nosotros. Pero seguimos aquí en la lucha y no nos rendimos. Doctor Casanova, un placer que haya aceptado esta invitación. La verdad, muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado esta invitación. Contentos de poderlo tener aquí en el canal. Para mí ha sido un honor, hermano Rafael. Por favor, cuídate mucho. Y adelante, siempre adelante, hermano. Siempre adelante. Claro que sí. Entonces, una vez más, por favor, vayan y sigan al doctor Casanova en todas sus plataformas. En la descripción del video está el link de cada una de sus plataformas. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Que Dios les bendiga grandemente y será hasta la próxima vez.